Al mismo tiempo, usando nuestra aplicación móvil CBP One, hemos dejado más de 459.000 personas presentarse en un punto de entrada de una manera nuevamente organizada, segura y legal para ser procesadas para entrar a los Estados Unidos. También seguimos implementando nuestros procesos de parol humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que han admitido más de 357.000 nacionales de esos países, y estamos siguiendo implementando nuestros procesos de reunificación familiar para personas de ciertos países que tienen familiares que son ciudadanos americanos y que están en el proceso de regularizarse y poder venir a los Estados Unidos. De hecho, sabemos muy bien que el crimen organizado, los coyotes y los carteles utilizan rumores e información falsa para engañar a los migrantes y convencerlos que es el momento para migrar y para exponer sus vidas a los riesgos del camino. Seguimos insistiendo que esos rumores no son verdad. Por ejemplo, CBP One sigue en vigencia en la frontera. Las personas tienen la capacidad de cruzar de una manera segura y ordenada sin tener que usar el servicio de un coyote en la frontera, y al mismo tiempo nuestra reglamentación que se implementó el 12 de mayo y que pone límites en la capacidad de las personas para pedir asilo que no utilizaron estas vías legales para venir a los Estados Unidos, también sigue en vigencia, y como les dije de entrada, hemos repatriado un número récord de personas desde el 12 de mayo. Y por fin, para notar que entendemos que hay mucho interés en estos temas, seguimos pidiendo, insistiendo que el Congreso necesita actuar para actualizar nuestras leyes de inmigración que están formando parte del problema en la frontera, y seguimos reiterando esa pedida al Congreso, que es el momento para actuar. Y ya sé que dije por fin, pero una vez más por fin, seguimos trabajando muy de cerca con el gobierno de México y con los otros gobiernos de la región para ligar contra este reto que vemos en nuestra frontera compartida y que está afectando no solo a nuestros dos países, pero a países por todo el hemisferio. Es un momento complicado en el mundo en términos de migración. Hay más personas en movimiento actualmente que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto países por todo el mundo, incluyendo Europa, tomar medidas en los últimos meses para ligar contra este reto, y nosotros nuevamente seguimos muy comprometidos para seguir implementando consecuencias en nuestra frontera y al mismo tiempo proveyendo canales legales para que las personas tengan opciones. Muchísimas gracias y estoy a su disposición por cualquier pregunta que tendrán. Gracias, subsecretario. Sí tenemos, de hecho, unas preguntas que los periodistas nos mandaron con anticipación. Algunas yo creo que ya las contestó durante sus palabras, pero pues como que les vamos a dar lectura por si le faltó algo que quiera agregar. La primera nos dice, ¿cuántas personas han sido deportadas este año y de qué países provienen la mayoría de los migrantes? Creo que ya nos dijo que 565,000, pero los países. Sí, hemos repatriado, bueno, estos desde el 12 de mayo hasta el 14 de febrero, o sea, 12 de mayo 2023 hasta el 14 de febrero la semana pasada. Hemos repatriado más de 565.000 personas, incluyendo más de 91.000 miembros de familias. En términos de nacionalidades, no tengo esos números adelante mío, pero les puedo decir que las nacionalidades que probablemente son las más importantes en ese flujo y esa repatriación son nacionales de México, de Guatemala, de Venezuela y de Honduras. Ok, muchas gracias. ¿Tiene noción de cuántos vuelos de repatriación se están realizando y a qué país es el más frecuente? Sí, estamos operando docenas de vuelos de repatriación cada semana. El número fluctúa un poco.
pero esos vuelos van a países por todo el mundo, incluyen vuelos regulares a Honduras, a Guatemala, vuelos a Nicaragua, a Cuba, Haití, y vuelos a México, vuelos a otros países en el mundo, incluyendo Mauritania y India. Así que siempre estamos en diálogo con gobiernos alrededor del mundo, en realidad, para asegurar que tenemos la capacidad de repatriar las personas que no tienen derecho legal, que no han establecido un derecho legal para quedarse en los Estados Unidos. Y típicamente cada semana operamos docenas de estos vuelos. ¿Ok? ¿Nos puede decir un poco más acerca de la política recientemente anunciada sobre la restricción de visas para los operadores de transporte charter que facilitan la migración irregular a los Estados Unidos? Sí, es una iniciativa del Departamento del Estado, así que lo referiría al Departamento del Estado para muchos más detalles, pero en general es una herramienta que estamos usando para ligar contra el crimen organizado, los coyotes y los carteles que están utilizando compañías de transporte para traer a migrantes de manera ilegal cruzando fronteras y al mismo tiempo exponen a los migrantes a riesgos enormes y los extorsionan. Estas medidas van a restringir y cancelar visas americanas para todas las personas que están asociadas con estas compañías, incluyendo los gerentes y los empleados. Hemos hecho algo muy parecido con compañías que hacen vuelos charter a Nicaragua, que ha sido muy efectivo en convencer a estas compañías que no presten sus servicios al crimen organizado, y esperamos que esta medida va a tener un efecto semejante para las compañías que están transportando migrantes en Centroamérica. Y a pesar de haber impuesto una serie de restricciones para la entrada ilegal a los Estados Unidos, considera que dichas medidas deben ser más estrictas para tratar de disuadirlos para tratar de disuadir la llegada de los migrantes, no solo a latinos, sino también de otras nacionalidades, y de qué manera cree que podría lograrse este objetivo. Sí, gracias por esa pregunta. Nosotros siempre estamos revisando lo que estamos haciendo y qué opciones legales tenemos para seguir implementando y ampliando las consecuencias que se imponen en la frontera. Obviamente hubo un esfuerzo reciente en el Congreso para actualizar nuestras leyes, que como les dije de entrada no han sido actualizadas y modernizadas en décadas, y que forman parte, reconocemos, del problema que estamos viendo en nuestra frontera compartida. Seguimos con esperanza que el Congreso va a tomar su rol y contribuir a una solución en este tema, pero también estamos muy comprometidos a seguir imponiendo consecuencias legales al máximo de nuestras autoridades ejecutivas, y siempre estamos buscando cómo podemos seguir ampliando esas consecuencias para las personas que cruzan de manera ilegal y no establecen una base legal para quedarse en los Estados Unidos. Ese rato tocó el tema de seguridad, subsecretario. ¿Tiene alguna información al respecto de el control de la frontera de México por cárteles y no por la autoridad mexicana? Mira, el reto del crimen organizado y del rol de los carteles en el movimiento de las personas es algo que nos preocupa mucho a ambos países. Nosotros también tenemos presencia de estas redes criminales en los Estados Unidos, y ambos países han visto las consecuencias de este crimen organizado, incluyendo las tragedias que ocurrieron en Chiapas y en Texas el año pasado. Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades mexicanas para investigar estos grupos, para atacar al crimen organizado, y de hecho hemos arrestado miles de personas asociadas con estas redes
criminales en los Estados Unidos y el gobierno de México lo ha hecho también. Reconocemos que es un reto enorme, pero es algo que estamos trabajando muy de cerca ambos países para ligar contra el reto. Hablando de trabajar en conjunto con las autoridades mexicanas, ¿qué nos puede decir acerca del anuncio por el estado de Texas de la construcción de una base militar? Bueno, lo que hemos dicho consistentemente en base a las acciones de todos los estados y particularmente el estado de Texas es que todas las acciones deberían ser coordinadas con el gobierno federal y con los otros estados. Este reto es un reto enorme y no se puede ligar contra el reto sin coordinar las acciones. Así que seguimos insistiendo que el tema de la frontera es una responsabilidad federal en nuestro sistema de leyes y que los gobiernos de los estados tienen una obligación para coordinar sus acciones para no terminar en situaciones peligrosas para el personal federal, nuestros agentes que están en la frontera o para los migrantes. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es el impacto económico que representan las acciones de contención migratoria? Es una muy buena pregunta. Lamentablemente hemos visto ya en varias ocasiones que cuando el flujo migratorio llega a un cierto nivel, requerimos la respuesta que tenemos que tomar en nuestra frontera incluye mover personas que trabajan en los puntos de entrada para ayudar a procesar a las personas que cruzan entre los puntos de entrada y reconocemos y entendemos el impacto económico y social que tienen esas medidas para las comunidades fronterizas en ambos lados de la frontera. Esas decisiones son decisiones que no se toman levemente, son decisiones muy complicadas y difíciles. Así que por eso estamos trabajando nuevamente muy de cerca con el gobierno de México para ligar contra este reto y tratar de evitar ese tipo de disrupción que nuevamente reconocemos tiene un impacto negativo para ambos países. Y tenemos toda la esperanza que no vamos a tener que tomar esas medidas de vuelta. Ahora, todas estas medidas son para migrantes recientes. ¿Qué pasa con los mexicanos que tienen muchos años de ilegales en los Estados Unidos? ¿Es posible que se promueva algún tipo de amnistía para ellos? Y ese tema es obviamente un tema que urge especialmente en México. Lo que les puedo decir es que ese tipo de amnistía es algo que tendría que venir del Congreso americano. El presidente Biden en su primer día en oficina propuso legislación que hubiese legalizado a las personas que están en los Estados Unidos de manera ilegal y obviamente también tenía muchos otros aspectos. Esa legislación es algo que nos sigue, seguimos insistiendo que es necesario y al mismo tiempo, como vimos más recientemente, también nos parece muy importante que el Congreso también reforme nuestras leyes de asilo al mismo tiempo. Ok, licenciado. Y creo que por último tenemos algunas preguntas en el chat. Dice, si tiene el dato de cuántas visas han sido canceladas tras la implementación de la nueva herramienta. No, lamentablemente no tengo esos datos, pero tal vez el Departamento de Estado puede dar seguimiento a esa pregunta. Okay. ¿Y qué avance se tiene con los centros que se abrirían en otros países para atender la migración ordenada? Sí, tenemos ya oficinas de movilidad segura en varios países, en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador.
ya hemos empezado a admitir personas que fueron procesados en esas oficinas, y también se han unido al esfuerzo otros países como Canadá y España, que están proveyendo vías legales y visas para personas que son procesados en esos centros. Y seguimos en diálogo con varios países para ver cómo podemos seguir expandiendo este esfuerzo que nos parece que es crítico. Nuevamente forma parte de nuestro compromiso en proveer canales legales y opciones legales para que las personas que necesitan migrar tengan esas opciones y no tengan que usar el crimen organizado. Así que para las personas que están en esos países y quieren migrar, por favor, utilicen el sitio web que es movilidadsegura.org para aprender un poco más acerca de cómo funcionan esos centros. Otro de los mitos que tenemos de pregunta es que CBP One tiene un costo, o que les están cobrando por solicitar las citas. Pues tiene un costo para las personas que soliciten las vías legales a través de CBP One. No, CBP One es completamente gratis. Es una aplicación móvil que cualquier persona puede encontrar en el Apple Store o en el Android Store y bajar a su teléfono. Mismo con el proceso de parol humanitario para los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, es completamente gratis, y si alguien les está tratando de cobrar para utilizar o CBP One o esos programas de parol, eso es fraude y se debería reportar a las autoridades. Muchas gracias, subsecretario. Yo creo que por último ya, a menos que los compañeros tengan otra pregunta, por favor póngala ahí en el chat. Si no, nos vamos con esta última que dice: ¿cuántos son los migrantes que no han sido deportados y si todos pueden trabajar actualmente? No manejo esos números conmigo. Les puedo asegurar que aunque alguien no sea deportado, hay diferentes razones por eso, y todas las personas que se encuentran en la frontera tienen que pasar por un proceso judicial y adelante de la Corte de Inmigración, y ese proceso para la gran mayoría de las personas termina en órdenes de repatriación. Así que nuevamente, en vez de exponerse a esos juicios legales, les insistimos que la mejor manera de entrar es usando estas vías legales que tenemos. ¿Qué pasa con el trato a los menores que son deportados? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, depende un poco de si son niños no acompañados o niños que vienen en parte en una familia. Los niños no acompañados se procesan y se trasladan del Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Salud, y tienen un proceso legal especial que también involucra pasar por un proceso judicial adelante de la Corte de Inmigración. Para los niños que vienen en parte en forma de familia, es un proceso parecido a los de los individuos solteros que encontramos, que se encuentran en la frontera, y pueden ser repatriados y de manera inmediata si no establecen una base legal para quedarse en los Estados Unidos. Ok, y ahora sí ya sería la última pregunta. ¿Se contempla riesgo de nuevas caravanas masivas de migrantes? ¿Y cuál es el mensaje para los ciudadanos de Centro y Sudamérica que planean venir a la frontera? Bueno, el tema de las caravanas es obviamente un tema que nos preocupa no solo a nosotros, pero a nuestros países socios en la región. Ya hay mucha experiencia en los últimos años entre los gobiernos en cómo ligar con las caravanas. En términos del mensaje para los migrantes, es el mensaje que me parece que hemos consistentemente estado diciendo y que he repetido en esta llamada. Hay canales legales, seguros y ordenados para venir a los Estados Unidos,
los hemos expandido de manera dramática en los últimos años. Incluyen las oficinas de seguridad, de movilidad segura, perdón, que acabamos de mencionar. Incluyen estos programas de parol humanitarios para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y los procesos de reunificación de familias para las personas que tienen familiares que son ciudadanos americanos. No vale la pena gastar todos sus ahorros y poner sus vidas en las manos de los coyotes solo para venir a la frontera y ser repatriado a su país de origen. Ya hemos repatriado más de 565.000 personas, un récord desde el 12 de mayo, y esos vuelos de repatriación siguen volando todos los días de la semana a países por todo el hemisferio. Así que, por favor, no creen las mentiras de los coyotes y utilicen estos canales legales. Muchísimas gracias, subsecretario, por su tiempo. Gracias a los periodistas que nos acompañaron esta mañana.